Una clase muy importante, evaluativa casi siempre, en exámenes bimestrales, en exámenes de controles que se les realizan a ustedes y demás. Porque los factores de riesgo van a estar directamente, nosotros vamos a estar directamente en contacto con ellos para la identificación de los problemas como tal. Ahora, factor de riesgo es algo muy escuchado en nuestros días. Muchos lo mencionan ostentando un lenguaje profesional. Otros lo utilizan para procurar una meditación con vistas a impedir ciertos estados patológicos preocupantes, comúnmente mencionados. Sin embargo, estas palabras encierran un contenido que pudiera calificarse de inmenso, profundo, ilimitado, y para entenderlo es necesario interpretar adecuadamente su presencia e influencia en las personas como tal. Se dice que el riesgo es una medida que refleja la probabilidad de que se produzca un hecho o daño a la salud, dígase una enfermedad o muerte. O sea, por ejemplo, un primer embarazo es un factor de riesgo también. La alta paridad es un factor de riesgo. Alta paridad quiere decir cuando la mujer ha tenido varios partos. El embarazo en la edad reproductiva precoz o tardía, dígase el embarazo en la adolescencia, que es muy frecuente aquí en el Ecuador, y también el embarazo en edades extremas, tardías, sobre todo en las mayores de 35 años. Otro ejemplo también están los abortos previos y la desnutrición también. Se dice que un factor de riesgo es cualquier característica o circunstancia detectable de una persona o grupo de personas que se sabe asociada con la probabilidad de estar especialmente expuesta a desarrollar o padecer un proceso mórbido. Sus características se asocian a un cierto tipo de daño a la salud. Los factores de riesgo están localizados casi siempre en individuos, familias, comunidades y ambiente, pero cuando se interrelacionan aumentan sus efectos aislados. Dígase la pobreza, el analfabetismo, la desnutrición y las enfermedades intercurrentes que inciden también en el bajo peso al nacer. Cuando hablamos de las enfermedades intercurrentes que inciden en el bajo peso al nacer, estamos hablando de la desnutrición, del analfabetismo, de la pobreza, como vimos en clases anteriores nosotros. También entran las infecciones del tracto urinario, los síndromes de flujo vaginal, la baja talla en la madre también son causa de bajo peso al nacer. Son algunos de los ejemplos que nosotros tenemos. Un factor de riesgo puede ser específico para uno o varios daños. Perdón. Por ejemplo, el alcoholismo es causa frecuente de accidentes del tránsito, de arrestos policiales, de suicidios y disfunción familiar. Por eso se dice que el alcoholismo también es causa frecuente de uno o varios factores de riesgo. Influye dentro de uno o varios factores de riesgo, como eso que mencionábamos anteriormente. Y a la vez, varios factores de riesgo pueden incidir para un mismo daño. Por ejemplo, la obesidad, que es un factor de riesgo, el sedentarismo, el hábito de fumar y la hiperlipidemia contribuyen a la aparición de cardiopatía isquémica. Y no solo a la aparición de cardiopatía isquémica, sino también a varias enfermedades cardiovasculares, varias enfermedades cardiovasculares que influyen todo esto, factores de riesgo, dígase cardiopatía isquémica, la cardiopatía hipertensiva, dígase la insuficiencia cardíaca, dígase la estenosis mitral, la insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, esas cosas pueden incluir algunos de estos factores de riesgo. En toda sociedad se dice que hay comunidades, familias e individuos cuya probabilidad de enfermar o morir es mayor que la de otros. Se ha dicho que tales grupos son especialmente vulnerables y dicha vulnerabilidad se atribuye a características biológicas, sobre todo genéticas, psicológicas, sociales, económicas, etc. Se le llaman grupos de riesgo, por ejemplo, a embarazadas, a niños y ancianos que van a ser. También los desnutridos, los pacientes hacinados,
dígase cuando hablamos de pacientes hacinados e inmunodeprimidos. Cuando hablamos de hacinados, por ejemplo, aquellos reclusos, en los reclusorios existe hacinamiento, que siempre en algunos hospitales o algunos establecimientos que existe hacinamiento también de personas, y eso cuando se hospitalizan o demás. También están los grupos de diabéticos, los grupos idosos, entre otros, que tienen mayor probabilidad de contraer, por ejemplo, la enfermedad de la tuberculosis o que es causada por el bacilo de Carmetin de Goering. Ahora, definición de riesgo, de factores de riesgo. Muy importante con todo esto que vamos a dar. Un factor de riesgo es un elemento que actúa en conjunto con otros. La idea de riesgo, por su parte, alude a la cercanía o la inminencia de un daño. Los factores de riesgo, como ya habíamos hablado anteriormente, se pueden clasificar en modificables y no modificables. Habíamos explicado ya anteriormente. Los modificables van a ser aquellos que la persona puede modificar, y los no modificables es la que nadie puede modificar, como habíamos hablado de la edad, el sexo, la raza, etcétera. Ahora, con estas definiciones en claro podemos centrarnos en el concepto de factor de riesgo como tal. La noción se emplea en el terreno de la salud para hacer referencia al hecho o la circunstancia que incrementan las probabilidades de que un individuo sufra determinado problema o contraiga una enfermedad el individuo. Esto quiere decir que a medida que un sujeto se ve afectado por más factores de riesgo, es más probable que experimente un cierto trastorno. Por lo tanto, cuenta con un riesgo sanitario superior al que tienen las personas que se encuentran alejadas de estos factores. Por ejemplo, el tabaquismo es un factor de riesgo que incide en la aparición de múltiples enfermedades. Se dice que la persona que fuma tiene más probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular que el resto. Al igual que aquel que fuma, por otra parte, es más probable que padezca de cáncer de esófago y de cáncer de pulmón por las sustancias nocivas que ingieren con el tabaco. Es muy importante siempre distinguir entre una causa y un factor de riesgo. Los factores de riesgo no siempre son las causas de una enfermedad, aunque se asocian al evento. ¿Qué quiere decir esto? No siempre, por ejemplo, la obesidad es la causa de una cardiopatía isquémica, de una insuficiencia cardíaca, de la hipertensión arterial. Puede estar asociado a estas enfermedades, pero no ser la causa principal como tal de un evento o de una enfermedad. Al tomarse como una probabilidad que puede medirse, los factores de riesgo contribuyen entonces a la predicción y al pronóstico, y por eso trabajar con ellos es una manera de prevención siempre. Por eso siempre decidimos, se dice que debemos de trabajar en cuanto a los factores de riesgo. Prevenir es curar. Cuando estamos haciendo prevención en salud, sobre todo de los factores de riesgo más comunes que se ven en la población, estamos previniendo enfermedades. Ahora, retomando el ejemplo anterior, si fumar es un factor de riesgo de cáncer, combatir el cigarrillo es una forma de prevenir el desarrollo de tumores cancerígenos en distintos órganos del individuo. Ahora, muy importante, ojo con esto también, esta es una clase muy importante para ustedes en el semestre, sobre todo los factores de riesgo, sobre todo los tipos de factores de riesgo. Por ejemplo, están los factores de riesgo conductuales. Tenemos que saber varios ejemplos de factores de riesgo y saber cuál es el concepto de cada uno de estos factores de riesgo, cómo podemos identificarlo. Por lo general, este tipo de factores de riesgo se encuentra ligado a ciertas acciones que la persona decide llevar a cabo. Por esta razón, es posible reducirlos o eliminarlos a través de decisiones que afecten su conducta o estilo de vida, o está relacionado con acciones que el sujeto ha elegido realizar. Muy importante, este factor de riesgo conductuales. Por ejemplo, un ejemplo de esto es, además del tabaquismo mencionado anteriormente,
Otros factores de riesgos conductuales son ciertas elecciones nutricionales, el exceso del alcohol, la falta de actividad física, la exposición al sol sin la suficiente protección que pueden causar cáncer de piel, la falta de determinadas vacunas a la edad establecidas por el sistema de salud y las relaciones sexuales sin tomar las precauciones adecuadas van a ser algunos de los factores de riesgos conductuales. Ojo con estos ejemplos que le estoy dando aquí. Ojo con esto, chicos. Ahora, están los factores de riesgos fisiológicos. Cuando los puntos fundamentales son la biología o el organismo de la persona, hablamos de factores de riesgos de tipo fisiológico, los cuales a veces surgen como consecuencia de algunos factores genéticos o de ciertas decisiones que hacen al estilo de vida. Por ejemplo, algunos ejemplos son la obesidad, el colesterol alto, la presión arterial elevada y un nivel de azúcar en sangre demasiado alto pueden ser factores de riesgos fisiológicos. Ejemplo de esto lo estamos viendo ahorita en esta diapositiva. O con esto también. Factores de riesgo demográfico son todos aquellos que se relacionan con los ciudadanos de una determinada población y por eso abarcan las siguientes: el género, la actividad laboral, la edad, el salario y la religión como tal. Ahora, factores de riesgos medioambientales. Los factores de riesgo medioambientales en este grupo entran muchos diferentes, ya que se toman en cuenta temas diversos como ser la política, la cultura, la economía y la sociedad, los cuales se combinan en cuestiones de tipo biológico, físicos y químicos. Entre los más comunes tenemos los riesgos laborales, la contaminación del aire, la falta de acceso a los servicios sanitarios y el entorno social van a ser algunos de los ejemplos de riesgos medioambientales. Los factores de riesgo genéticos, que estos factores de riesgo se centran en los genes de la persona, en su composición genética, y por eso cada individuo puede tener un grado diferente de predisposición a determinadas enfermedades, como ser la distrofia muscular o la fibrosis quística. En otros casos, como ser la diabetes o el asma, se deben tomar en cuenta siempre los factores del medio ambiente y la genética. Estos pueden ser también factores de riesgos heredofamiliares. Mientras que para enfermedades como la anemia falciforme, la pertenencia a ciertos subgrupos de la población aumentan considerablemente las probabilidades de las enfermedades. Existen riesgos globales de mortandad y factores demográficos, que está el número total de muertes globales por cualquier causa en un año, pueden ser a llegar alrededor de los 59 millones de personas. Aquí le traigo una tabla que muestra los 10 factores de riesgo más comunes que causaron una gran parte del total de muertes globales en el 2018, conforme a la Organización Mundial de la Salud. Aquí los 6 factores de riesgo principales van a estar relacionados con el desarrollo potencial de enfermedades a largo plazo, como las enfermedades cardíacas, la diabetes y el cáncer, que vamos a estarla estudiando posteriormente en las enfermedades más comunes de la población. Ahora, en esta tabla, ustedes ahí verán las cifras de la Organización Mundial de la Salud acerca de los 10 principales riesgos globales de mortandad, o sea, de muerte. Ahí van a estar la presión arterial elevada, que entra en un 12.8%, el tabaquismo, el nivel alto de glucosa en sangre, que es la causa de la diabetes mellitus, la inactividad física, que es causa del sedentarismo, el sobrepeso u obesidad, también el colesterol alto, mantener relaciones sexuales sin protección, que son una de las causas de las enfermedades de transmisión sexuales, dígase la sífilis, la hemorragia, el SIDA, las clamidias, las monilias, etc. La ingestión del alcohol también, el peso insuficiente durante la infancia. Son los niños, aquellos bajo peso al nacer y que han sido delgados y desnutridos, pueden ser causas de futuras enfermedades en la adultez.
y el humo procedente de combustibles sólidos en el interior como tal. Eso, cuando hablamos de ese humo, es uno, el cigarrillo, pero también los carros, los automóviles que expenden humo al medio ambiente y son causas también de enfermedades respiratorias agudas. Esas son las conferencias que nosotros queríamos hoy compartir con ustedes en el día de hoy sobre los factores de riesgo. ¿Entendieron? ¿Ahí tienen alguna duda al respecto con los factores de riesgos, chicos? ¿Alguien que quiera intercambiar al respecto? Doctor, el factor de riesgo ambiental, ¿qué era? Un factor de riesgo. No te entiendo la pregunta. A ver, dígame nuevamente. ¿Cuál era el factor de riesgo ambiental? ¿Cuál era el factor de riesgo ambiental? Bueno, factor de riesgo ambientales son varios. No es uno solo, no es un solo factor de riesgo. Están los factores de riesgos medioambientales, que ahí entran lo que es la política, la cultura, la economía. Entran también cuando estos se combinan con los tipos biológicos, físicos y químicos, que aquí van a estar los riesgos laborales. Ahí entran los riesgos laborales, muy fundamental, la contaminación del aire, la falta de acceso a los servicios sanitarios y también lo que es el entorno social. ¿Sí? Sí, gracias, doctor. Ya. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Chicos. Doc, ¿Sí? Dígame. después de los riesgos fisiológicos, había otros riesgos y no les alcancé a copiar cuáles eran, disculpe. De los riesgos fisiológicos. A ver, de los riesgos Sí, después fisiológicos. había otros riesgos. Ajá, de los riesgos fisiológicos. De todas maneras, vuelvo y repito, estas diapositivas todas están en la plataforma, todas están en la plataforma. ¿Oyeron? Y estas conferencias yo las voy a poner nuevamente en la plataforma, en links, las subo a YouTube y por ahí van a estarla escuchando también. En los factores de riesgo fisiológico, Lisbeth, ahí entran, van a ser siempre a consecuencia de algunos factores genéticos o también que puedan ser dados por el modo y estilo de vida de la persona como tal. Por ejemplo, de esto está la obesidad, que pueden ser fisiológicos, también puede ser el colesterol alto, la presión arterial y un nivel de azúcar en sangre demasiado alto, entran dentro también de los factores fisiológicos cuando hablamos de esto, que pueden estar siempre combinados con algunos otros que son las causas de las enfermedades como tal. ¿Sí? Ya, Doc, muchas gracias. Ya. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? Doc, una pregunta. ¿Existe una relación entre los Activa factores... la cámara, Alejandra. Ya. ¿Existe una relación entre los factores de riesgo fisiológico con los demográficos? Sí, sí, tengo una relación casi siempre no particular, pero sí existen. ¿Por qué? Porque no todos siempre van a estar relacionados con una determinada población, pero sí, los fisiológicos pueden estar relacionados con lo que es el tema del género, la actividad laboral, la religión, la edad, el sexo, etcétera. Pueden tener cierta relación. Pueden tener cierta relación. Sí. Ya, Doc, gracias. ¿Alguien más? Bueno, miren, chicos, esto es lo que nosotros queríamos ver en el día de hoy con ustedes. Además, sí, ya en la plataforma existe una tarea que le di unos varios días para ustedes trabajar en ella. Al igual
que hoy le voy a indicar. O sea, debemos en la plataforma está una clase acerca de la cadena epidemiológica. ¿Qué les voy a pedir para en aras de adelantar la próxima clase? Nosotros en la próxima clase vamos a estar viendo lo que es la cadena epidemiológica, pero vamos a estar intercambiando con ustedes y vamos a irle haciendo preguntas al respecto de lo que es la cadena epidemiológica. ¿Cuáles son los componentes de la cadena epidemiológica? ¿Cuáles van a ser, o sea, qué elementos inciden en cada uno de estos partes de la cadena epidemiológica, del reservorio, del huésped, del modo de transmisión, de la vía de salida, la vía de entrada o el modo de entrada de las enfermedades, de qué es lo que es el reservorio, de qué es lo que es el periodo prepatogénico, el periodo patogénico, el periodo postpatogénico de la enfermedad. No voy a venir aquí en la próxima clase a estarle solamente yo hablando y ustedes escuchando. Ustedes van a ir, los estudiantes, yo le voy a ir, vamos a ir interactuando unos con otros. Yo le voy a ir haciendo preguntas, qué es lo que es la cadena epidemiológica, cuáles son los componentes, los 6 elementos de la cadena epidemiológica. De ahí entonces, cada cual vamos a irle preguntando cuáles son los componentes de cada elemento de esto de la cadena epidemiológica. Cómo interactúa también, por ejemplo, que ahí en esa diapositiva viene, cómo interactúa el agente causal, que ya lo estudiamos nosotros dentro de las terminologías en epidemiología, cómo actúa el agente causal con el huésped. Recuerden que el huésped va a ser la persona y cuáles van a ser los mecanismos de acción de esto para que se produzca la enfermedad. Recuerden que yo le expliqué más o menos cuando el agente causal o el agente etiológico se pone en contacto con el individuo y si el individuo, su respuesta inmune es baja, si su sistema inmunológico está deprimido, permite que interactúe el germen con el huésped, se produce la enfermedad. Si no se permite por parte de la persona o del individuo que este virus o este agente causal interactúe, entonces no se produce el periodo prepatogénico, el periodo de la enfermedad, que es donde comienza entonces lo que es el periodo prodrómico, que ustedes lo vieron dentro de la terminología en epidemiología. Por eso, esto van a ser algunas clases que se relacionan con los términos epidemiológicos y que vamos a irle haciendo preguntas. Entonces, para la próxima clase, vamos a estar viendo esto de esa manera. Ustedes van a hacer lo que van a ir exponiendo según lo que yo le vaya, según el que yo le vaya preguntando. A ver, un ejemplo, Jocelyn Samantha va a hablarnos del concepto de lo que es la cadena epidemiológica. Otro estudiante va a hablar cuáles son los elementos de la cadena epidemiológica y de así sucesivamente vamos nosotros a irle preguntando. Por eso les pido que se vayan estudiando la próxima conferencia, que es la cadena epidemiológica, y de ahí vamos a estar evaluando también cuáles son los factores de riesgos. Ahí en la plataforma también están lo que es enfoque de riesgo, que se relaciona mucho con la cadena epidemiológica y con los factores de riesgo, cuando nosotros hacemos un enfoque de riesgo. ¿De acuerdo? Son 3 juegos de diapositivas que están ya en la plataforma, la unidad 2, están todas las diapositivas ya que vamos a estar viendo aquí y nosotros las vamos a dar en videoconferencia. Por eso sí les vamos a ir mandando a hacer trabajo autóctono ustedes, trabajo independiente de revisiones de estas diapositivas e incrementar un poco más para nosotros dialogar y interactuar con ustedes. No solamente yo venir y estar hablándole, que nada más 1 o 2 estudiantes son los que nos acuerden alguna duda o intercambien con nosotros. Entonces vamos a estar cambiando los métodos y la próxima conferencia, vuelvo y repito, ustedes van a estarla dando junto conmigo. ¿De acuerdo? Ya, Entonces, sí, Doc.
Ya, Sí, entonces, doctor. perfecto. Les pido que para la próxima clase entonces comiencen a estudiarse todo lo que es la cadena epidemiológica, los factores de riesgos y los enfoques de riesgo que están en la plataforma. Si hay alguna duda, algo que quieran aclarar, ustedes conmigo. A ver, algo más, chicos. Con base en eso es el deber, ¿verdad? ¿Perdón? Con base en eso es el deber. Sí, ahora, a ver, ustedes yo le puse, les debo de incrementar porque ya hoy les voy a ir poniendo algunas tareas a ustedes en la plataforma relacionado con esto, en las primeras actividades que están diseñadas de estas tres tareas, o sea, de estas tres videoconferencias, o sea, de esta videoconferencia y de lo otro que nosotros vamos a estar realizando. De todas maneras, yo le voy a dar bastante, yo le doy siempre alrededor de 10 días para que ustedes realicen la tarea. Van a tener tiempo, más de una semana. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay nada más, ninguna otra duda, vamos a estarnos viendo la próxima semana a la misma hora. Y ya en el transcurso de la semana yo le escribo entonces a su correo, al grupo de WhatsApp para recordarle de que ya le estoy poniendo algún deber o alguna tarea en la plataforma. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de hacer esta próxima contacto con ustedes de otra manera. Interactuando ustedes con nosotros, hacer una dinámica grupal y todos los estudiantes van a participar. ¿Oyeron? Todos los estudiantes. A ver, ¿alguien más que quiere hablar por ahí? Chicos. No, doctor, sí está claro. Ya estamos claros todos, ¿verdad? Sí, doctor. Bien. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.